Señores y señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos. Un programón, pero un programón, realmente un programón. Primero por la calidad de mis compañeros, segundo porque le hemos encontrado un timing al programa de poder charlarlo, conversarlo, disfrutarlo. Tercero por la calidad de nuestro invitado, de Miguel Pichetto. Es un lujo para la mesa de Animales Sueltos que Miguel pueda conversar con nosotros de distintas cosas. Ahí, bueno, vamos a ir trascendiendo todo lo que tenemos que contar y que hablar y desarrollar en esta noche de Animales Sueltos. Hay mucha información y mucha opinión. Así que nada, vamos a arrancar con todo. Mañana muy tempranito con Romy nos vamos para Dolores. Hemos sido citados como testigos por el doctor Ramos Padilla. Así que muy tempranito se lo contamos así la pasada y entrando al programa, porque tal vez hay mucho que no... Incluso se lo cuento a mi vieja, porque mi vieja ni lo debe saber. Así que por ahí la llama alguno, che, ¿qué pasó? Bueno, vamos con Romy muy temprano. ¿Te llevo yo? Sí, claro. Te llevo yo. Sí, Listo, claro. te llevo yo. No soy una seguridad, voy con un poco de sueño, Pero porque yo- salimos, a menos que vayamos a dormir allá. A mí me marea mucho el auto, así que yo me tomo algo y me tomar despertás algo, tomate allá. una El auto pastillita. te marea. Es un Sí, bono. me ¿Con el avión qué Vayan haces? en Me remis. marea el auto. También tomo para todo. Tranqui, vamos, yo te cuido, vamos tranquilito, Vamos ponemos un tranquilo. poquitito de Bill Evans, vamos escuchando jazz, relajado. ¿Tomás mate? No. Bueno, tomamos unos matecitos. Si necesitan que lo acompañe a alguien, llamen a otro. Tranquilo, vamos, Cinturón de seguridad, vamos charlando de la vida. Bueno, señores, vamos a arrancar porque hay muchísima información hoy, mucha, pero mucha, y no quiero dejar de... Tenemos a Pichetto, es un placer. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Alejandro y bueno, a toda la mesa también. Es importante que aclares que va como testigo, Alejandro. Sí. Que no es, Obvio. digamos, es diferente a... Sí, a veces uno se olvida aclarar esas Es cosas. importante ¿no? aclarar. No, pero vos sabés que Esa los periodistas persona- estamos acostumbrados a que nos citen como... Bueno, Te digo, digamos, pero es yo un a dato- lo largo de todos estos años, por reportajes que hace, que yo te llaman como testigo un montón de causas. pues, ¿Te ha pasado testimoniar? sí, en algunos casos, en mi provincia, pero yo en general en mi vida política nunca hice denuncias penales. Salvo un caso en mi provincia de un bono famoso que, digamos, fue enviado al mundo y nunca volvió la plata, pero la verdad, a nivel nacional no he hecho denuncias. No me gusta el mecanismo de la denuncia. Acá en la Argentina, todas las mañanas hay gente que se levanta y va corriendo a Comodoro Pi. De distintos espacios políticos. Digamos, funcionan como denunciantes. Bueno, hay hoy un país judicializado. ¿Qué pensás? Metámonos un poquito, después hablamos de política. Vos sos una persona, sos un vórtice en un montón de cuestiones en Argentina, en la política, y sos un tipo importante en la política. Cuando se te pregunta de la justicia, te lo pregunto vagamente, así en generalmente, ¿qué opinión tenés? ¿Qué te parece cuando te digo tema justicia? Mira, hasta es fácil tu respuesta porque te lo digo en general. A mí no me gusta el escenario de judicialización con alto nivel de intensidad como tiene hoy el país. Creo que además este tipo de hechos provoca efectos colaterales muy perjudiciales también en el terreno de la economía real. Y hay experiencias en el mundo que han funcionado como espejo que habría que mirar. Digamos, cuando se analiza la mano purita italiana. Vos decís que frena economía, por ejemplo. Bueno, Italia era la quinta potencia del mundo, pasó a ser la número 34 y todavía hoy está en un proceso de crisis. Después de eso decís. Brasil con el lavajato perdió 5 puntos del producto. Lo que no quiero decir de ninguna manera es que estoy justificando la impunidad ni hechos de corrupción. Lo que digo que este tipo de hechos, Vos mostrás el fenómeno. claro, ¿Y vos crees que los cuadernos puede ser causante de lo que nos está pasando? Bueno, si vos analizás algunos diagnósticos que se construyen desde el punto de vista del análisis económico de las perspectivas de Argentina, te hablan de la volatilidad y también te mencionan la causa cuadernos. Bueno, la puso Macri el otro día en el discurso de... Sí. Bueno. De la sesión. Algunos analistas económicos internacionales la mencionan como un factor, digamos, que también afecta... Pero ahí ¿cómo haces? Porque te Bueno, ahí haces no el tiene- distraído yo con no la corrupción. estoy hablando ¿o de que la decís- culpa la tiene el juez, ni estoy haciendo un análisis más estructural del fenómeno. Y cuando además la noticia en la Argentina, la única noticia que hay en la Argentina es la noticia judicial y el escándalo,
estamos en problemas. No hay agenda. Cuando vos tenés eso, vos tenés una agenda del escándalo. La figura del arrepentido, ¿qué imagen, qué idea tiene? Mira, vos sabés que yo una vez le hice una entrevista a Macri y él tuvo no una crítica, pero sí tuvo una mirada por lo menos no positiva sobre la doctrina Irurzun, que no tiene que ver con la ley del arrepentido. Son dos cosas diferentes. Pero te pregunto por la ley del arrepentido. Mariano es un gran abogado y sí, también te puede dar un aporte. Estas figuras nacieron con la ley de drogas, digamos, y son leyes para narcos. Después tienen aplicación en hechos resonantes, donde hay demanda social, donde hay indignación y en donde aparece la necesidad de instrumentar este tipo de figuras. La verdad no son propias del derecho penal argentino, implica la incorporación de este tipo de figuras en el proceso penal y bueno, y lógicamente que irrumpen de una manera muy vigorosa en causas que están ligadas a la administración pública. Digamos, extinción de dominio, arrepentidos, son este tipo de figuras que ya estaban previstas en la ley 27737. Nacen para la droga, pasa el secuestro extorsivo como segunda figura que dice Miguel, y después se amplió a partir de las convenciones de la contra la corrupción a casos como el que están analizando el juez Bonadío. Ahora, si estamos pensando, perdón, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que le damos afuera respecto del tema de la justicia? Pichetto ocupa un rol fundamental para muchos, es como la llave, ¿no? Y volvemos a un tema recurrente que va a atravesar y que es recurrente y que va a atravesar claramente todo el año, que vuelve a ser Cristina Fernández de Kirchner, los fueros y si debería o no, digamos, acatar la orden de desafuero pedida por Bonadío. Yo tengo una visión también respecto al Instituto de la Prisión Preventiva. Me parece que ha habido también un excesivo uso de la prisión preventiva en orden, digamos, a que no hay supuesto de fuga ni tampoco posibilidad de interferir en la investigación. Especialmente para esos funcionarios que dejaron de ser funcionarios. Esto ya lo dije multiplicidad de veces. Pero cuando vos te dicen, a ver, no está escrito en ningún lado, digamos, la doctrina Pichetto es... Creer que yo manejo a todos los senadores y puedo definir decisiones que son de carácter colectivo me parece un exceso. ¿No sos vos quien defiende a Cristina Kirchner o evita, digamos, que sea desaforada? Yo he sostenido siempre un criterio que es aplicable a otros senadores. También en el caso Menem hemos sostenido el principio de sentencia firme, en orden a que la ruptura del principio de inocencia, y no lo digo yo, lo dijo la Corte precisamente en el caso Menem, cuando Menem fue invalidado por la Cámara Electoral para ser candidato a senador. La Corte dijo, Menem puede ser, y lo instruyó a la Cámara Federal para que haga un fallo en el marco de que el principio de inocencia se quiebra cuando hay sentencia firme y se agotaron los recursos. Pero Miguel, vos sabés que la construcción colectiva que hay es que la libertad o la prisión, como se quiera, de Cristina depende de vos. O sea, vos sos... No, pero digamos, para el colectivo vos sos o traidor... Si la mandas presa o cómplice si la dejas en libertad. A mí permítanme ser de abogado de Pichetto en esta mesa, ¿no? Es incómodo decirlo, pero las veces que he hablado con él mano a mano, hasta él mismo nos está diciendo, muchachos, no crean, no me den el poder que creen ustedes que yo tengo. Acabo de decir, él podría haberse subido el precio recién. Cuando nosotros empezamos, él podría haber dicho, señores, y sí, yo tengo ascendencia sobre un gran número, te lo acabo de decir. O sea, mucha gente le pone sobre las espaldas a Pichetto que está acá, tal vez no es así. No tenés todo, no tenés la capacidad de cambiar como todo el mundo cree que puede cambiar. Las reglas y las garantías y derechos son para todos. Hoy para la señora expresidenta, mañana para cualquier ciudadano. Pero me parece que con este tema hay pero una cualquier ciudadano no es un senador con fueros. No, pero acá lo que... A ver, la ley de fueros prácticamente no impide de ninguna manera la acción judicial hasta la última sentencia. No hay ningún bloqueo por parte del Congreso. No son privilegios. Hay una falacia acá también yo no digo eso. construida. Lo que digo es que tampoco Cristina Kirchner es como cualquier ciudadano. Absolutamente. Pero hoy el juez puede avanzar en todas las etapas de la instrucción, el juicio oral, la expresidenta va a tener que comparecer, va a haber una sentencia, va a tener la vía del recurso y
al final del camino puede haber una sentencia firme. Pero lo que yo te pregunto, me parece que es muy importante que quede claro, sobre todo por lo que decía recién Fer, ¿no? Esta construcción colectiva que se hizo. Se habla de la doctrina Pichetto. Esto no está escrito, digamos, no es que hay una reglamentación que dice que la última instancia es la Corte. Esta doctrina Pichetto del Senado, ¿podría cambiar? Eso es lo que te pregunto. Porque diputados tiene otra. Cuando haya sentencia firme. No cambia. Cuando haya una sentencia firme, cuando el último recurso se haya agotado. Pero diputados tiene otra. Que no es el de queja, es el rechazo del extraordinario. Claro, pero diputados tiene otro criterio. El diputado se equivocó. ¿Con debido? Se equivocó, claro que se equivocó. ¿Por qué? Porque el principio de la voluntad popular no podía ser vulnerado en la etapa de instrucción por un pedido de prisión preventiva. Bueno, también podés pensar que los diputados piensan que el que te equivocás sos vos. Bueno, también, sí. Cada uno tiene argumentos para... Todos tienen derecho a ¿Pero crees que estuvo mal desaforado debido? Absolutamente. Romy, vamos a un poquito de historia para clarificar esto. Hasta la reforma a la ley de fueros, la persona imputada, sea miembro del Poder Ejecutivo, incluso judicial, no podía ni prestar declaración indagatoria. No podían, si no la desaforaban, no podían ni declarar. Ser licitado. Se amplió muchísimo con el cambio de la ley de fueros, y lo que se está haciendo, que está diciendo Miguel, no es la doctrina de Pichetto, es la doctrina penal tradicional, que te dice que lo que está diciendo Miguel viene de la Carta Magna del año 1215. O sea, no es doctrina Pichetto, es doctrina Carta Magna. Es la doctrina de que el principio de inocencia se destruye solamente con una condena firme. Pero diputados entendió otra cosa, y entregó a debido. Entonces, ¿quién tiene razón o no? Yo te digo, al margen de Miguel y al margen de los diputados, existen libros hechos durante años de historia que son los libros, te dicen el principio de inocencia, y está en la Constitución Nacional, Mariano, artículo ¿sos profesor 18. universitario de Derecho? Sí. Bueno, salí de la doctrina porque, a ver, él también carga con doctrina Pichetto, doctrina Truman, doctrina, doctrina. Además, la doctrina no está escrita, él no tiene un tratado sobre eso. Claro. Esto es la doctrina constitucional. No tenés un tratado. Entonces, te ponen doctrina Truman, doctrina Lyndon Johnson con Vietnam. Te pregunto a vos, que sos el que sabe de derecho y mucho en esta mesa, la doctrina, el libro, ¿qué dice? ¿Que está más cerca de lo que piensan los que están cerca de Pichetto o está más cerca de lo que hizo diputado? Los libros. Miguel respeta la Constitución. Los libros, derecho penal constitucional, las garantías constitucionales te dicen el principio de inocencia se destruye con la condena pasada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, no hay más recursos, quedó firme. En ese momento esa persona pasó a ser culpable. Bueno, tenemos tiempo para seguir hablando muchas cosas y tengo a Miguel y quiero hablar del armado de Alternativa Federal. ¿Por qué? Vamos a hablar de esto también. Está tomando temperatura, cada vez más gente del otro lado viendo la noche, viendo el programa, y tenemos a Miguel Pichetto. Reitero, todo lo que podamos tocar con Pichetto termina siendo muy interesante para incluso para los colegas, para los diarios. ¿En qué está el armado? ¿En qué está esta polarización que el gobierno intenta llevar adelante y con muchísima alegría el kirchnerismo o cristianismo acepta? Ese juego de a dos en donde quedan ustedes afuera. A ver. Lo que viste el otro día en la presentación del presidente el 1 de marzo responde a esa lógica binaria de la confrontación. A mí me pareció muy patético ese escenario, en donde en general el marco de la presentación del presidente es un marco de respeto, digamos, hubo agresiones, hubo gritos, hubo gente que era ministra del anterior gobierno que gritaba, la verdad, pocos antecedentes hay en el Congreso, lo que demuestra un proceso también de decadencia del marco institucional, de pérdida de lo que significa el Congreso como espacio colectivo ante la mirada de la sociedad ese día. Y también el presidente alimenta esa lógica. Su discurso fue excesivamente confrontativo, creo que fue a buscar la respuesta y la funcionalidad del otro sector para precisamente recibir esos gritos, lo cual tampoco contribuye. Nunca hubo en el mensaje del presidente, primero, un abordaje a la cuestión de fondo que tiene que ver con la economía, con lo que hoy está pasando en los sectores medios, con pérdida del poder adquisitivo, con la fuerte presión impositiva y tarifaria. ¿Cuándo va a ser el límite de esto? ¿Cuándo va a salir la Argentina, digamos, de este modelo de ajuste sistemático? No hubo ninguna palabra de eso.
y fundamentalmente no hubo una palabra ligada a la unidad nacional. Y este esquema de polarización extrema me parece que nos lleva a la profunda decadencia. Y nosotros tenemos el deber de construir una alternativa. Y me parece que no tenemos mucho tiempo. Pero te hago una pregunta. La alternativa que ustedes pueden construir, ¿la pueden construir? Esto es como cuando jugabas al fútbol y hacías seña para entrar, pero la pelota era de uno de los dos equipos. Si vos quiero jugar. Si no te hacen así, no entras a jugar. ¿Ustedes pueden jugar si mientras tanto se esté dando esto? Polarización entre el kirchnerismo y Cambiemos. O sea, yo creo que hay un agotamiento de esta confrontación y también surge de las encuestas, aun cuando marcan la polarización, que hay un porcentaje que no votaría a ninguno de los dos candidatos. Casi el 30 y pico, 40. Bueno, hay una demanda, hay un espacio que está reclamando la construcción de una opción y lógicamente que el desafío más importante que tenemos es definir el liderazgo. No hay proyecto político si no hay un liderazgo y un programa atrás. Y no tenemos mucho margen para eso. Claro, no tiene más tiempo. Ahora, Miguel, yo te hago una pregunta. Los próximos 40, 60 días, esta construcción tiene que concretarse en función de una candidatura. Ese es el título de la noche también. O sea, en 40, 50 días tiene que estar el junio tiene que ser la candidatura. Pero yo te pregunto porque el argumento del 30% que está disconforme con uno, o 40 más que nada, está disconforme con uno o con otro, es cierto, pero de bien abstracto cuando uno piensa que a lo mejor ese 40 no llega a la segunda vuelta. Con lo cual ese 40 va a tener que optar por las otras dos opciones que llevan a la segunda. Yo no abriría un marco de análisis respecto está bien. a la primera o la segunda vuelta. También te digo, si analizás algunas situaciones que se han vivido en Latinoamérica, es muy interesante ver cómo el PRI, con el poder del PRI, con el poder del aparato del Estado mexicano, salió tercero en la última elección. Está bien, pero ahí hubo otro fenómeno. Explícalo. Es cierto que hay un desgaste. Miguel, tomate el tiempo de explicar a la audiencia lo del PRI. A ver, ¿cuál es el fenómeno del PRI? Yo lo que digo es que el rigor. ¿Qué pasó en México? Una fuerte vinculación con el esquema narco, la desaparición de 67 estudiantes en una localidad del interior de México, una complicación extrema, digamos, de la corrupción, llevada adelante por la estructura del PRI en el gobierno, lógicamente provocó un fuerte deterioro. Lo que te quiero decir es que el aparato estatal mexicano es poderoso y sin embargo salió tercero. Sí, pero ahí hubo todo lo que estás explicando vos, bueno, un fenómeno completamente distinto. Y acá lo que hay, ¿por qué no analizamos lo que hay? Un rigor sobre los sectores medios y de trabajadores que yo lo califico de suicida para el gobierno. Pensar de que esto no tiene efectos y consecuencias en el proceso electoral. Pensar que en abril le van a aumentar el 20% o el 30% de vuelta en gas. Bueno, te digo que en el gobierno están preocupados por eso también. Claro. Algunos del gobierno del laboratorio. ¿Qué tenés para aportar que no abriste, Javier, con respecto a eso del laboratorio senador, PRO? Y abrí, ¿Cuánto hace que se lanzó la famosa mesa de los 4 del peronismo alternativo? Más de un año. Y no se ven que despeguen. Y ahora estamos, usted mismo puso el plazo de 40 días, 50 días. Y hace ya un año que estamos con la foto de la mesa y la mesa a veces se agranda, a veces se achica, se sube algún gobernador que después arregla con Cristina. Yo creo que el espacio se ha consolidado, Javier. Ajá. Hace un año atrás nadie hablaba de nosotros, hace un año atrás Alternativa Federal no era ni siquiera una opción y la miraban con desprecio. Yo recuerdo cuando empezamos a recorrer el país y la verdad que era puro entusiasmo. Hoy esto es una construcción política y creo que estamos para competir en ese escenario electoral. Y después las encuestas también son de quien las paga en la Argentina. Yo la verdad... ¿Y ustedes pagan alguna no? No, ninguna por ahora. Por eso no hemos pagado ninguna. Lo que te quiero decir es que muchas abonan la polarización, o la gran mayoría. Contame una cosa, ¿la Baña está dentro de esa construcción o no? La Baña está dentro de esa estructura de Alternativa Federal. Está ahí. Es un recurso... Digo, porque ustedes son o representan parte de ese 40%, ¿no? Que no está ni con Cristina ni con Macri. Pero, digamos, la manifestación de ser candidatos a presidente son la tuya, la de Urtubey y la de Massa. Y la Baña vino después como colateral, pero dice, pero a mí no me metan en agua interna. Fue un colaborador muy activo de Sergio Massa. Fue su asesor económico principal y lo sigue siendo y mantiene un diálogo muy fluido con Sergio. Pero no se muestra como asesor económico, claro, se muestra como presidenciable.
Bueno, yo lo veo incluso en una etapa de mayor convicción, más decidido, pero tendrá que evaluar Roberto Lavagna. ¿Vos crees que tiene que ir interna? Yo creo que en la política muchas veces la inteligencia en la búsqueda de consenso y de construir una fórmula que sea competitiva es posible. La primaria es un mecanismo que está en la ley que puede resolver la cuestión del liderazgo. Ahora, si ese liderazgo lo podemos anticipar desde Alternativa Federal y llegar a acuerdos, es mucho más positivo. Maxi. Y yo no descarto a ninguno, porque también tanto Massa como Urtubey son figuras realmente interesantes, jóvenes, y yo también soy el mejor. ¿Vos sí? ¿Sí? ¿Te jugás? ¿Vos querés jugar? Si pudieras jugar. Estoy abriendo el local de campaña y estoy recorriendo el país. Y también estoy dispuesto a construir desde el diálogo sería? la Perdón, mejor alternativa. ¿Me permiten 10 segundos, Maxi? ¿Me dejás 10 segundos? ¿Cómo sería tu país? Pará, lo que te pido es que no me hables como político. Un país de la inclusión, un país de la economía. No, decime cómo sería tu país a nivel grieta. Mírame, a nivel grieta, que estamos todos en esta grieta que si te reunís con Cristina sos el demonio, si te reunís con Macri sos el demonio. O sea, ¿cómo sería tu país? Lo primero que harías vos, ¿cómo pacificás a Argentina? La sociedad argentina, ¿cómo la pacificás? No es de una declamación. Lo primero que construir es una idea de unidad nacional. Y además te digo una cosa, el gobierno que viene no puede ser un gobierno de facción o de sector. Tiene que ser un gobierno más sólido desde el punto de vista estructural, del control de las cámaras, de poder llevar adelante reformas importantes y un modelo que tenga que ver con el crecimiento. ¿Cómo creces? No te podés inmolar únicamente en el altar del déficit público. Hay que ordenar las cuentas. Ahora, ¿el gobierno qué hace? Hace lo mismo que el gobierno anterior. Pero escúchame. Hace lo que yo llamo kirchnerismo blanco, con mejor estética social, con mejores modales, pero lo que hace es aumentar la AUH. 46% a la AUH. No importa a los que trabajan tuvieron un aumento del 25, del 30. La UH el 46. Se supone que es porque tienen menos. Bueno, se supone que siempre piensan en los que no trabajan. Siempre están mirando. A los que trabajan no los mira nadie. A eso le aumentás la tarifa, el ABL, el impuesto de alarba, le aumentás todo. Y el rigor es imposible de sostener. Pero Miguel Pichetto, presidente, vamos a pensar esto. Te toca. ¿Cómo serías vos allá en Casa de Gobierno? ¿Vos los recibís a todos? Viene Moyano, te golpea la puerta, lo recibí, viene Cristina, la recibí, vienen los macristas, lo recibí, viene Rogelio Frigerio, lo recibí, viene Massa, lo recibí. ¿Cómo serías vos? Yo creo fundamentalmente en la idea del acuerdo económico-social. Me parece que hay que hacer una convocatoria importante en la Argentina de reencuentro, de efectiva, digamos, definición de 5 o 6 grandes temas que unifiquen la decisión política de cara al futuro de la Argentina. ¿Cómo definís un modelo de seguridad? ¿Qué definís desde el punto de vista de tu visión internacional? ¿Qué pasa con la economía? ¿Cuál es tu proyecto de crecimiento? Vos no podés sostener este modelo en términos de tasa de interés del 60%. Pero está bien, pero vos planteás eso, está bien lo que planteás, Ale, porque vos planteás eso como presidente, pero viene Moyano y te dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral. Bueno. Y te pone los camiones en la puerta de la Casa Rosada. Yo creo que si vos tenés un modelo de crecimiento, de expansión de la economía y de crecimiento del empleo, los sectores del trabajo se sientan y dialogan y construyen consensos significativos e importantes y mejoran la competitividad, como se hizo con el gremio petrolero en Vaca Muerta, como se hizo en la fabricación de camionetas en el sector automotriz. Pero lo que se hizo con el gremio petrolero en Vaca Muerta no está dentro del modelo o la concepción del modelo del moyanismo, por ejemplo. No, lo que no está de ninguna manera es un modelo donde vos ajustás, perdés empleo y encima querés hacer una reforma laboral. Es poco viable eso. Si vos tenés un modelo de expansión y de crecimiento en la economía y de generación de empleo, los sindicatos son gente pragmática, inteligente y ha tenido un plano de prudencia muy grande. Tengo una pregunta pura y exclusivamente electoral. Una pregunta electoral, pero yo me quedé con esto, Fer, nada más, que desde que estamos hablando con Pichetto, que lleva de largo presentar, con realmente por primera vez alguien viene acá y nos dice, sí, yo quiero ser presidente, tengo ganas de ser presidente, está abriendo su local, nos falta mucho, faltan 50, 60 días, hay que empezar a definir todo a quién se presente. El tipo viene, se sienta acá con todos nosotros. Les voy a contar una cosa también a ustedes, si no se pongan mal. Muchos quieren mano a mano, yo le he hecho mano a mano a Miguel. Miguel dice, no, tengo ganas de charlar con los muchachos.
tengo ganas de charlar con Maxi, con Romina, tengo ganas de hablar con Calvo, dirige Perfil, quiero hablar con Carnota, periodista reconocido, con vos, Alejandro, con Mariano. Tengo ganas de hablar con todos, charlemos, pregúntenme. Por eso digo que para mí, pero es mi idea, es más importante conocer al tipo que podría ser presidente, él o el que venga acá. Yo quiero saber cómo piensan ellos. Yo no sé si el que viene es un loco que nos va a hacer pelear de nuevo entre todos, si me va a seguir haciendo ver a un kirchnerista como un enemigo, a un kirchnerista, a uno de Cambiemos como un enemigo. Yo quisiera ver de qué manera el que viene nos va a pacificar. Basta, muchachos, no se puede más que haya peleas en asados en el interior. Las peñas de los amigos se terminen, faltan 3 o 4, pues se cagan a putada porque uno le dice la chorra a Cristina, el otro le dice el inútil a Macri, vos sos un goril. Esto no se puede más. En esas pequeñas cosas. Digo, ¿quién carajo va a venir acá a volvernos a ser amigos entre todos? Donde, a ver, ¿dónde? Donde empecemos a decir, che, loco, vamos para adelante, salgamos todos juntos. ¿Quién? Dale, ¿quién? Por eso, para mí es más importante eso que todo lo demás, ¿eh? Pero por ahí me equivoco, es una mirada mía. Argentina necesita un planteo de unidad nacional, bueno, Alejandro. Pero unidad ahora, nacional, cuando hablas de unidad nacional, me hablas de los gremios, e intereses. De la gente, te pregunto. No es una tarea neutra ni para buenas almas. ¿Cuál? La administración del gobierno... Equilibrio. Implica, digamos, siempre conflicto de intereses. Siempre el gobernante está administrando la desección, las demandas sociales. Las demandas en la Argentina son superiores a la capacidad de respuesta del Estado, incluso. Este es un país que piensa con una mirada, digamos, de un gran país y muchas veces las realidades económicas son de crisis. Digamos, nosotros tenemos una lógica de mirada igualitaria, de visiones, de modelos desarrollados, cuando en realidad... La verdad, la Argentina es un país emergente con dificultades económicas, que nunca ha podido desde nuestro laburo, consolidar un proceso de crecimiento sostenido en el largo plazo. Es interesante lo que dice Pichetto, porque Pichetto dice que en general todos tienen grandes proyectos a largo plazo, el último, el del gobierno, garantizar 10 años de crecimiento sostenido y demás, y está terminando el último año de su mandato colgado al travesaño para que no se te escape el dólar. Digamos, esas son las dificultades que tiene la administración de la coyuntura económica en la Argentina. Al kirchnerismo le pasó lo mismo en su momento. Es decir, tenía el proyecto de quedarse por muchos años, el desarrollo y demás, y terminó sus últimos 4 años con cepo cambiario, llegando con las últimas reservas a diciembre del 2015. Entonces, es con muy una difícil, inflación de 40-50% anual. Es muy difícil los grandes proyectos pensando a largo plazo, cuando nadie sabe cómo administrar la coyuntura y el corto plazo. Entonces el próximo gobierno, digamos, sea cual fuese, otra vez va a volver a administrar la crisis. Bueno, lo que se está discutiendo hoy es qué hace el próximo gobierno, cualquiera sea. Macri siendo reelecto. Bueno, si la situación económica, Maxi, sigue como está. Que asuma el 10 de diciembre, nadie sabe bien qué se hace a partir del 10 de diciembre. Me dejé que retome un poco lo de Ale sobre el tema de quién va a venir a pacificar, que me parece importante el planteo ese, digamos. ¿Quién va a ser el que va a venir a decir, me siento con un kirchnerista, me siento con un macrista, no importa que... Desde el punto de vista que, a ver, se necesita un trabajo previo para eso. ¿Cómo te sentís vos cuando dicen, por ejemplo, que ahora los peronistas se van a juntar todos para ganarle a Macri, más allá de si son kirchneristas o no son kirchneristas? ¿Cuándo? Te escucho decir, Kicillof es un prosoviético. Decís del kirchnerismo... No, pero espera, decís lo que decís del kirchnerismo ahora. Digo, si no estás dispuesto a juntarte con el kirchnerismo ahora, ¿por qué después, si sos presidente, estás dispuesto a recibir a los kirchneristas? Yo estoy dispuesto a la construcción del diálogo en la Argentina, que es toda una epopeya, digamos, y en este sentido... El diálogo me parece que es el primer hecho positivo de cara a la construcción de una visión ligada a la unidad nacional. ¿Vos crees que existe dentro de esa construcción el diálogo dentro del peronismo, vos lo tenés que hacer con que los el kirchnerismo vaya junto con el Frente Renovador, el Frente Federal? Yo no creo ¿Existe esa posibilidad? Yo no creo eso. Yo creo que nuestra propuesta tiene que tener identidad. Pero cuando decís nuestra propuesta, ¿de quién es? Estoy hablando de alternativa federal, lo que he venido trabajando. ¿Y lo dejás afuera del kirchnerismo de esa alternativa que quieren construir? Lo he dicho también hasta el agobio, siempre he sostenido lo mismo. No, está bien. Digo que no me parece conveniente compartir con el pasado, que es una etapa que tendrá que ser ya mirada desde el punto de vista histórico, que el peronismo tiene que reconstruirse, construir nuevos liderazgos, un programa democrático, una visión republicana, una construcción económica posible en un mundo más complejo. Una verdadera interpretación del mundo. Lo que pasa es que yo lo que creo que dentro del peronismo federal, del cual vos participás, la visión está dividida sobre Cristina.
Hay algunos que se sentarían a hablar y hasta la aceptarían y otros no, como vos. Me parece que hay una división ahí de pensamiento. Yo he escuchado a todos y ha habido una claridad en ese tema, de que la construcción es sin la expresidenta. La expresidenta ha construido una fuerza política, Unidad Ciudadana. Yo no veo en eso dudas. Lo he escuchado reafirmar este tema a Sergio Massa recientemente. Ahora, Miguel Ángel, recién decía Javi, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en este tiempo donde no termina de despegar Alternativa Federal? Uno puede llegar a pensar que también depende el crecimiento de cómo le vaya al gobierno económicamente y cómo lleguen a las próximas elecciones. Ese es uno de los frentes. Por ahí, no sé si ganan ustedes, pero perdiendo el gobierno, teniendo en cuenta la política económica que están llevando, pueden llegar a posicionarse mejor. ¿Qué pasa respecto del kirchnerismo? ¿Con qué le ganan al kirchnerismo? Tiene un piso y un techo. El kirchnerismo tiene un piso y un techo como tiene el gobierno. Si yo tuviera que definirlo casi como un matemático el escenario político, hablaría de 3/3, en términos, digamos, de las opciones que va a tener la sociedad. Hoy. Y indudablemente que el gobierno tiene un problema, que es resolver el proceso económico, la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido la clase media. Y que están muy y justitos con los tiempos del también, gobierno. ¿No? Y hay una falta de comprensión de este fenómeno que está ocurriendo hoy en la sociedad. Creer que se puede seguir haciendo tarifazos, ajustando cada 30, 40 días la tarifa de luz, de gas y de agua, y que no pasa nada y que esto no tiene ningún correlato en términos electorales. ¿Pero realmente crees que el gobierno no piensa que tiene correlato? Yo creo que... ¿Que no va a tener un costo enorme? Creo que hay ¿Que no están a contrarreloj? Yo creo que hay una incipiente discusión sobre este tema que empieza a trasuntarse con la preocupación de la UCR en la última reunión que han hecho, y algunos actores del gobierno que están preocupados por esta marcha incesante del ajuste. Este esquema de que hay que defender el déficit, cuidar, la verdad, me parece que esto es muy peligroso en términos electorales. Tengo preguntas de la mesa acá. Yo me quedé con algo que tengo ganas de preguntarte. A mí me gusta entrevistarte como candidato a presidente. Porque no, te agradezco. No, pero también soy consciente de la necesidad de la construcción colectiva. Miguel, pero ¿sabés qué pasa? Quedan 15 minutos para las elecciones. Quedan 15. ¿Sabés qué? Si es un partido a 5 sets, estás en el tercero. Es un gran slam, ¿viste? Estás en el tercero. Estás 2-2 en el tercero. Entonces, más demorado, ¿qué te voy a esperar un mes más para que vengas y ya tengas el local alquilado? Entonces, vamos a preguntarte. Mi candidatura tuvo un efecto disruptivo en un espacio que estaba en zona de confort. En ese momento, cuando yo largué mi candidatura, no había, digamos. Te pregunto, ahora te hago una pregunta. Otros actores jugando. Ahora te dejo con los chicos que te van a seguir preguntando cosas de la sociedad y todo, pero te voy a hacer una pregunta círculo rojo. Sí. Es un horario de círculo rojo, donde lo ve todo el poder político, judicial y muchísima gente que maneja los destinos de Argentina. Si te tocara ser presidente o ser una persona importante dentro de un sistema que ganara las elecciones en Argentina, ¿qué tipo de reformas harías vos o te parece que habría que hacer en el sistema judicial argentino? Es una pregunta interesante. Me parece que el tema requiere, digamos, de una mirada más integral. La mirada de la gente está limitada solamente a la justicia penal. Yo te diría que hay muchos fueros que funcionan bien. Hay una crisis de credibilidad en términos de la justicia penal argentina y hay una profunda insatisfacción. Yo mejoraría, digamos, ese sistema. Hoy hay una reforma que está en marcha, que todavía no se ha puesto en ejecución, que es el sistema acusatorio. Está en pleno desarrollo, implica un cambio de lógica, implica un rol mucho más importante en el ámbito del fiscal como sujeto de la investigación, el juez como un juez de garantía. Me parece que por ahí va el camino, un sistema de una visión mucho más rápida también en términos de los procesos. Corte Suprema, 5 miembros, ¿está bien para vos? Bueno, ese es un debate viejo en la Argentina. La Argentina tiene una de las cortes más chicas de Latinoamérica, en términos de número. Si vos analizás cualquier país de Latinoamérica, tiene 9, 12. Fue un criterio del gobierno y del gobierno anterior. Podría ser de 7, podría ser de 9. Es un hecho que vos tenés que acompañar desde el Congreso con una ley. ¿El nuevo Código Procesal Penal te gusta? ¿Lo leíste?
¿Lo viste? El nuevo Código Penal. El nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal es el sistema acusatorio que está poniéndose en marcha en algunas provincias. Pues es el de Borinsky. El de Borinsky Sí, es el Código Penal es el que ha hecho un grupo de juristas. Yo te digo el procesal, el acusatorio. Bueno, es uno de los caminos de reforma interesantes. Le saca poder a los jueces. Le da poder a los fiscales. Plantearían un esquema más de equilibrio donde el fiscal es una parte sustancial de la acusación, el defensor y el juez como un juez de garantía. Digamos, este es la base del sistema acusatorio. ¿Es una corte chica comparada a la Argentina con otras? Sí, comparada a otros años de la Argentina misma también. Sí, bueno, Argentina en la época de Menem tuvo 9. Claro. Y en la época de Alfonsín tuvo 7. Claro. Comparado con otros países latinoamericanos, hay cortes que tienen... Tengo una pregunta, porque incluso hay cortes en los países de Latinoamérica que tienen además tribunal constitucional. Te plantás, digo, como candidato a presidente, y la verdad que uno piensa que el próximo presidente jura dentro de 9 meses. Dentro de 9 meses tenemos nuevo presidente, ya sea porque Macri religió, es un nuevo presidente en su segundo mandato, o porque es otro, cualquiera. Vos, en este caso, podría serlo también. Con lo cual me parece que hay algunas cosas, alguien que quiere ser presidente 9 meses antes de poder jurar, tiene que tenerlas absolutamente definidas. Digamos, no podés estar improvisando, sino caemos en la historia de siempre, que es la Argentina de la improvisación. Por otro lado, ¿por qué digo esto? Porque vos sos, incluso para el oficialismo, garantía de gobernabilidad. Esto te lo dicen, uno habla con ministros políticos, sobre todo del gobierno, y dicen, a Pichetto lo queremos a morir en el Senado porque es garantía de gobernabilidad. Sí. Hablás con compañeros del peronismo, de Pichetto, y te dicen, es la garantía de transparencia en los procesos adentro del partido. O sea, sos garantía para uno, sos garantía para otro. Te acaba de decir que el código Borinsky o el código penal es un código aceptable, es un código interesante, por eso bueno. Digo, dentro desde esa lógica, ¿no? Parado, aceptado por la oposición, aceptado por el oficialismo, ¿cómo haces para construir desde la oposición algo que sea alternativo al oficialismo que te considera, digamos, garantía de gobernabilidad? Bueno, eso implica también tener una mirada y una lógica distinta en la evaluación de los opositores. Salir de la lógica destructiva de la coalición y construir procesos democráticos de alternativa en modelos democráticos. Me parece que la lógica de un sector del peronismo y de Unidad Ciudadana es la confrontación, el conflicto y la coalición. Claro. La lógica nuestra en el espacio del Senado fue una oposición democrática de colaboración y de cogestión con los gobiernos provinciales que representamos y a los que tenemos que también que cuidarles los recursos federales, porque todos los meses hay que pagar sueldos, hay que pagarle al sector estatal, hay que pagar a los docentes. Por lo tanto, hemos trabajado en esa línea de gobernabilidad también para las provincias. Es impresionante la cantidad de gente que está viendo el programa, pero es rebota, llamados, WhatsApps, fluido, vuela, nos estamos dando cuenta. Para que me pidió Maxi, faltan 5 minutos para las 12 de la noche, quiere decir que llevamos casi 45 minutos charlando con Miguel, tenemos para seguir. Estamos charlando y ¿saben por qué lo abordamos como un candidato a presidente? No, le dijimos senador de entrada, pero estamos haciéndole una entrevista como si él... Bueno, él lo dice, que le gustaría tener la posibilidad de dirigir Argentina. Entonces estamos hablando con un presidenciable. Y yo me hago cargo de esto. Esto es lo que engancha del otro lado. Es un presidenciable. Es un presidenciable en una noche de miércoles aquí en esta mesa. Aparte hay que despertarse, tomar café, un ratito para Dolores. Hay que estar arriba, Arriba. Me agarraba en otra época, te digo una cosa. Pasaba un ratito por un boliche y tipo 3:30, 4 salíamos y le llegábamos 1:30, 2 tarde. Pero ahora soy otro tipo. ¿Boliche conmigo? Si me llegaba a citar en el 98, pasaba por Ski Ranch y le llegaba a la 1 de la tarde. Ahí antes de Chantomula, Media Luna. No, y el cabrito, no, el asado que me voy a comer como salga de Dolores mañana. A la salida, ahí la parrillita la parrillita ahí de la ruta. De la ruta, esa es buena. volver a trabajar. No va a llegar. El asado que me voy a comer mañana cuando salga, yo no sé dónde está el tribunal. Está en el medio del pueblo. Bueno, voy a salir de Dolores y me voy a comer un asado. A la salida tenés buena Te cortás parrilla. de la cruz Lo que voy a chupar y comer, total, me va a manejar un amigo. Voy a chupar y voy a reventar. Voy a comer el asado que me voy a comer mañana, le aviso. Perdón, Maxi, vos y Romy, dale. A ver, volviendo a lo que planteaba Fernando, efectivamente Pichetto, no lo puede decir más claro,
respecto a lo que él cree del proceso de Cristina Fernández de Kirchner. Es el de los peronistas que más claramente dice que es un proceso agotado, que es parte del pasado y demás. Y al mismo tiempo Pichetto, como representante en el Senado del grupo de gobernadores del justicialismo, ha sido garante de la gobernabilidad, entre otras cosas, para que Argentina pueda tener este año elecciones. Porque si el año pasado, cuando el gobierno fue al acuerdo con el Fondo Monetario, el grupo de gobernadores que estaba reunido en el Consejo Federal de Inversiones, cuando salía de esas reuniones, que estaban dirigidas por Pichetto, salía y decía, nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo del fondo, vamos a romper todo y demás, Argentina este año no tenía elecciones. Es decir, la crisis se hubiese espiralizado, el gobierno lo sabe, el propio Macri... El dólar hubiera volado. El propio Macri se lo ha reconocido y demás. Ahora, la capacidad que tienen ustedes para armar una alternativa a esta polarización entre Cristina y el propio gobierno, y bueno, en buena medida responde también a impulsar a los candidatos que ustedes tienen, a Sergio Massa, a Labaña, con los gobernadores. Y la pregunta es si se van a comprometer o no los gobernadores. Acá hay 8, 10, 12 hasta ahora gobernadores se están comprometiendo con Cristina. Por lo que uno ve es que estos gobernadores, e insisto, Pichetto es el hombre clave que de alguna manera coordina a esos gobernadores en el Congreso. Bueno, lo que uno ve de esos gobernadores es que están en el sálvese quien pueda, que se han desentendido de la pelea Macri y Cristina, cada uno va a su elección anticipada, resuelve sus cosas y no están impulsando una alternativa política en un liderazgo que será, no sé, será Massa, será Labaña, será usted. ¿No hace falta un compromiso de que el peronismo efectivamente quiera una alternativa a lo que es Cristina? A ver, Maximiliano, de acá a junio se resuelve prácticamente el destino de aproximadamente 16 provincias. Y lógicamente que hay un margen de decisión individual en términos de la construcción del poder de cada uno de los gobiernos. Nosotros tenemos diálogo con todos y con todos estamos hablando. Ahora también la libertad de construcción en el distrito por parte de los gobernadores de acuerdos no puede ser impedida por este proyecto. Tiene que tener la flexibilidad, la inteligencia y la comprensión de que los fenómenos locales hay que administrarlos y los gobernadores hacen lo mejor para mantener el poder. Pero Pichetto, sí, el domingo se vota en su provincia vecina. No, en Neuquén. En Neuquén, sí. ¿no? Usted es de Río Negro. Correcto. Después Río Negro, un mes después. Bien. Sí. En Neuquén, el candidato que le trata de disputar el poder al movimiento popular neuquino, es Río Seco. Río Seco, sí, no se sacó fotos con usted, no se sacó fotos con Massa, no se sacó fotos con Labaña, solo se sacó fotos con Cristina Fernández de Kirchner. Está bien. Lo cual habla de un fenómeno. Un sentido de pertenencia. Para que cierre la pregunta. Lo cual habla de un fenómeno en donde estos distritos, como venimos planteando acá con los gobernadores, en general se están recostando más, por lo menos en la figura de Cristina como poder electoral. Después habrá que ver qué hacen en las nacionales, pero en sus distritos se están apoyando más en Cristina que en el resto de los candidatos peronistas. A ver, lo que acabas de decir de Neuquén es cierto, pero además tengo que reconocerle a Río Seco un sentido de pertenencia al kirchnerismo, digamos, a la construcción política que ha hecho. Eso no ocurre con Córdoba, por ejemplo, donde la expresidenta armó un candidato en contra de Chiaretti, para tratar de que el peronismo, que es fuerte y que gobierna Córdoba con eficiencia y tiene un gran gobernador como Juan Chiaretti, pierda las elecciones. Lo que te quiero decir que cada provincia... ¿A quién armó? ¿En Córdoba? Carro se llama el candidato. Es un candidato del kirchnerismo en Córdoba que no va a poder modificar el curso del proceso político de Córdoba. Creo que el peronismo de Córdoba es muy potente, ha gestionado eficientemente la provincia y va a ganar Chiaretti en mayo, cuando... Te hago una pregunta, porque lo de Chiaretti viene justo. Muchos no entienden por qué Chiaretti no es candidato a presidente por un peronismo unificado. Ha decidido ser candidato en Córdoba. No, ya lo sé, pero digo, es bien visto por todos. Es un gobernador en Córdoba potente, exitoso. Muy potente y de un gran compromiso. Porque ustedes nunca, ¿sabes por qué, Fer? Perdón, Ustedes nunca toman en cuenta la parte humana. ¿Ustedes creen que es fácil estar sentado acá donde estamos nosotros, tener quilombo, todo el día te pasan los aviones por arriba, bombas atómicas? Esto es Vietnam.
Esto es Vietnam. El otro día le dije a un amigo, te bajan en marzo en el helicóptero, te bajan la soga, bajás en Vietnam, de arriba te tiran la mochilita, te dice, te buscamos en noviembre. Todos, ustedes. Es probable que termines, cuando terminás en Comodoro Pi. Es bien. Claro, bueno. Ahí está, es bien. Mira, escuchá lo que... Pero pará, lo que acabo de decir es brillante, ¿o no? ¿Cómo terminás una carrera política en Argentina? Dale, ¿cómo terminás? De contramano por la Avenida de Mayo, todo el mundo tira papelitos y te felicita. Al final te espera el cemento de Comodoro Pi. Escuchá. Es una tragedia la Argentina. Repetí eso porque escúchame, lo que acabas de decir, mírame, Miguel, esto puede ser usado para dar clases en los próximos años en la escuela cuando digan, che, ¿cómo era en los años 2000 en Argentina? Todavía hay causas judiciales de hace 30 años. O sea, arrancás igual te voy a decir una cosa, en honor a Alfonsín se fue a la casa muy tranquilo. Bueno, pero era otro, no, bueno, pero era otro contexto, una democracia. Hubo algunas causas también que el gobierno de Alfonsín tuvo. No, que el gobierno de Alfonsín se fue a la casa tranquilo. Bueno, sí, también Duhalde se fue tranquilo. Sí, también Duhalde se fue tranquilo, es cierto. Digo, por eso, no todos terminaron de la misma manera. A mí me sorprendió una frase que dijo días atrás Pichetto. Me sorprendió porque no es el estilo de Pichetto. Pero usted dijo que el presidente Macri, si pierde ahora la elección en diciembre, ¿va a ir a tribunales? Lo que dije es que el presidente Macri ya está en tribunales. Tiene aproximadamente 80, 90 causas. Porque todos los días a la mañana alguien se levanta y mete una denuncia en Comodoro Pi. Es inviable la Argentina en términos institucionales. Lo que hay con esto es un modelo de degradación sistémica en donde los peores van a ir a la administración pública. Los peores. Los que no tengan ningún tipo de actitud, los que tengan todo para perder y no les preocupe, esos van a terminar gobernando la Argentina. Me hace acordar a una institución interesante que es muy importante para los argentinos, que tiene que ver con el deporte. La AFA. Lo dijeron ustedes. Ahora, Miguel Ángel, recién... Digamos, la decadencia es una cosa estructural. A ver, el problema es la decadencia. No te das cuenta cómo se van incorporando a ver, ¿qué joven profesional va a ir a la política? Si todo termina judicializado en la Argentina. Si hay un superpoder que termina judicializándolo todo. No, las lapiceras en el Estado queman. ¿Hay un superpoder? Pero es que hay mucha gente que no quiere firmar nada. ¿Qué es el superpoder? Esta combinación y esta mezcla en términos de judicialización extrema y de control incluso de los actos administrativos que han sido revisados, impugnados, controlados, y luego, como no me gusta, voy y hago la denuncia penal en Comodoro Pi. Esto no funciona en ningún Estado. Hay gente en el Estado y en el gobierno actual que no firma nada y está todo inmovilizado porque tiene miedo. ¿En serio me decís? Sí. Absolutamente. Sí, claro. Bueno, en los primeros 6 meses Macri pasó, no se movió nada, nadie quería firmar nada. Vale, le hacen dar vista a un departamento para que opine, para cubrirse, que firmen muchos departamentos y las cosas no salen. Pichetto es que eso no alcanza tampoco, Sí, porque igual después no te gusta y va a la denuncia a Hay un gran tribunales. temor, te digo, nosotros cuando se modificó la fórmula provisional, también autorizamos la venta de las acciones de las FJP. Fue votado por el Congreso. En ANSES vendieron acciones a una empresa, terminó judicializado la venta. Y hoy está siendo investigado ese... Y estaba avalado por ley del Congreso. Todo va a tribunales. Todo es delito. Todo termina judicializado. Todo es sospechado. Pero este deterioro, Pichetto, que usted menciona, Tremenda, pareciera que no estuviera relacionado con las administraciones que fueron sucediendo a lo largo del país de los últimos tiempos. No digo eso. Yo digo que de ninguna manera eso significa justificar hechos ilícitos o irregularidades. Lo que digo es que una extrema judicialización, donde todo termina, donde hay denuncias que deberían ser rechazadas sin límite, Está bien, pero donde no es imposible funcionar con el Estado si no hay un marco mínimo de... Pero ahí tenés los jueces que la encarpetan y dicen, me viene bárbaro. No la rechazo porque me viene bárbaro tenerla ahí. Para tener encarpetado al denunciado. Pero también Eso acá, también está pasa. bien, pero acá hay una corresponsabilidad también del Ejecutivo que quiere tener esos jueces. No, está bien, pero digo... Claro, y sí, no porque seamos yo todos entiendo- los ejecutivos. yo entiendo- Todos los gobiernos. no estoy hablando de este Ejecutivo, toda la estoy hablando de dirigencia todos política. Toda la dirigencia los política. gobiernos. Vos le preguntás qué es lo primero que quieren, colonizar Comodoro Pi. ¿Quién tiene el poder en Desde el Argentina? 94, pues también decían, Alfonsín no tuvo problema, es cierto que no existía Comodoro Pi se amplía, se crea el fuero en el 94 con Menem. Si vos me tuvieses que ordenar
una vez se lo pregunté a quien llevó adelante el nuevo Código Penal, brillante nuevo Código Penal para muchos, que es Mariano Morinsky. Sí. Le pedí, ordename en orden de importancia. Sí. Poné a vos te lo pregunto, Sí. del tercero al primero. Sí. Concentrate, empecé a entrenar para mañana. Del tercero al primero. Usted me va a tener que ordenar, a vos, te estoy haciendo una prueba pública, Sí. con tu experiencia. Sí. Del tercero al primer puesto. Primero me vas a poner el podio número 3, después el podio número 2 y me vas a poner el podio número 1. ¿Quién tiene de menor a mayor importancia en Argentina? Servicios de inteligencia, jueces federales, presidente de la República. Jueces federales primero. Jueces federales primero, sí, dale. Jueces federales primero. Dale. Y después te diría que está peleado, porque ahí hay como relaciones bastante promiscuas. Poneme uno. Y el presidente supuestamente debería manejar los servicios de inteligencia. ¿Vos me ponés presidente segundo y servicio de inteligencia tercero? Sí. Bueno, a ver, vos. Yo al presidente lo pongo en tercer lugar, te lo digo ya. En la Argentina, Se supone que maneja, presidente en tercer lugar. la yo te diría que servicio de inteligencia en el primero, porque los jueces... Servicio de inteligencia Sí. primero. No, yo no estoy de acuerdo con Bueno, eso. Espantoso. Pará, esa es la mía. pará. Pero te Servicio de inteligencia primero, que Estamos tienen cierta irreversiblemente incidencia importante en los Estamos jueces. perdidos, Sí, ¿viste? de cualquier manera estamos espantoso. perdidos. Con la Pará, tuya, con la mía, Cuño, estamos te lo perdidos. pregunto, a ver, profesor, Sí, la yo primera sigo vez que le creyendo- toma, la primera vez que le toman... Está buenísimo lo que estás haciendo, pero yo sigo confiando en la ley. No, pero... Primero el presidente, segundo No, no los está jueces. bien. No tengo duda. Falta lo de Mariano. No tengo duda. Primero el presidente, segundo los jueces. ¿Cómo se llama el Teletubby rojo? Todo lo demás por los son empleados del distorsiones. servicio de inteligencia. Primero el presidente. Todo lo demás ¿Pero son qué estamos discusiones. contestando cómo debería ser? No, Yo también estoy de no, acuerdo. no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro, ¿Cómo es, Javier, para vos? ¿Cómo es? No, para mí primero son los servicios de inteligencia. Segundo El presidente. y tercero jueces federales. ¿Para vos, Maxi? La economía, la recesión, la inflación, el dólar. Dejémosla ahí, dale. Sí, dejémosla. Es una... A los jueces los nombrás y después no los manejás. Había un gran ministro, hubo un gran ministro Ahora, de Javier, justicia que el decía servicio de eso. inteligencia depende del Poder Ejecutivo. Claro, eso Sí, es yo lo no que me te acuerdo parece. del Es poco presidente. probable que... Sí. Debería ser así. Sí. Ah, no estamos hablando de debería. No estamos hablando Estamos, de creo Pero que los además jueces el juegan presidente lo primero que solos. hace Pero cuando los jueces, Los ¿cuántos jueces jueces han juegan- puesto por los Pone a servicios de su nombre. Los jueces inteligencia? juegan ver, solos, A ver, no hay chicos. acá... siempre ha sido así. Sí, pero... El primer acto decisorio de un presidente es Maxi, marcar ahora, a fuego la te- conducción de la Te pregunto sociedad. a vos de la economía. ¿En la economía quién manda en Argentina? De ahora pará, pará, porque le pregunto a Maxi. Podio. Salvo que haya estructuras que Podio, funcionen podio, paralelas, y las hay. o hay ¿Puedo- estructuras privadas. ¿Puedo también. preguntarle- Hay estructuras privadas puedo preguntarle a que Máximo operan Montenegro? en la inteligencia argentina. Escucha, en Argentina, en orden de manejo, FMI, ministro de Economía o Gobierno, si querés. Mercado. Porque es el FMI. Bancos, mercado. Dale, En primer lugar, sí. no, a ver, no quiero quitar, porque yo siempre dije que la política macroeconómica es responsabilidad del presidente de la Nación. Lo era en el anterior gobierno, cuando criticamos los errores y horrores de la política económica, y lo es en este gobierno. Es cierto que desde que tenés el acuerdo con el Fondo Monetario, condicionalidad. el margen de maniobra del presidente y de su ministro de Economía o del Banco Central Argentino es muy, muy reducido. Entre otras cosas, porque todos tenemos escrito en el memorando de entendimiento, donde el presidente y el Banco Central le tienen que enviar planillas diarias a Washington, informando cómo intervino el Banco Central, cómo se movió la tasa de interés, cuáles son las planillas de recaudación diaria, es decir, desde la FIP, todo online, le tenés que mandar día a día. Por eso Melconian dijo en algún momento, están tomando mate hasta las 5 o 6 de la tarde cuando le tienen que mandar las planillas a Washington. Es decir, se ha acotado mucho el margen de maniobra de la política económica argentina. Ahora, la responsabilidad, obviamente no desconozco el establishment económico, el capital financiero internacional, los capitales golondrina, las multinacionales y demás. Ahora, en todos los países existe esto. En Chile existe eso, en Brasil existe eso, esos intereses están en todo el mundo. Argentina es el único país, deja de lado Venezuela, que tiene 50% de inflación. Los argentinos están pensando todo el día si hay una corrida o no hay una corrida al dólar. Eso es responsabilidad primaria
del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Una sola persona. Todos los demás son colaboradores. El presidente de la Nación. Sturzenegger cometió errores, y acá lo mencionamos, muy graves. Ahora, la responsabilidad última del presidente. Lopetegui, creo yo, está cometiendo otro error con el tema tarifario, porque definió el tema tarifario en diciembre, cuando pensaba que la inflación en enero, febrero y marzo iba a ser mucho menor a la actual. Ahora es mucho más alta la inflación. Tenés un problema nuevamente entre las tarifas y la política económica integral. Ahora, Lopetegui es un accesorio del presidente. El que toma la decisión última es el presidente. O sea, si me preguntás de nuevo, la responsabilidad absoluta del tema económico hoy es del presidente de la Nación, aunque es cierto que está hoy muy condicionado, tiene el joystick casi peleándolo con el Fondo Monetario. Escúchame, ayúdame con el laboratorio del PRO para hablar un poquito de política. Esto engancha mucho a la gente, es tremendo como ebulle del otro lado mensajes. Me escribió un autor de un libro, sobre servicios de inteligencia en el mundo, es un escritor chileno que está justo en Argentina, me pone, en un país muy importante del mundo hay una frase que es nosotros, Dios y el resto, por los servicios de inteligencia de ese país. O sea que está escrito entre ellos, entre los agentes secretos de ese país, hay como, tiene un eslogan entre ellos, en un país muy importante, nosotros, Dios y después viene el resto. O sea, ellos por encima de Dios. Porque la pregunta que hice está exagerada. Pero a ver, déjame disentir en esto. El propio Pichetto está diciendo, todos tienen miedo de terminar en Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque independientemente de quién los nombra, hay un momento donde vuelen los vientos políticos y van a cambiar y van a virar y no importa, digamos, si los nombraste vos. No es que tiene una lealtad eterna y está bien que así sea. Romy, vamos a hablar de posibilidades de elecciones. Yo le quería hacer una pregunta que tenía que ver con los tiempos. Recién hablábamos del tema de contrarreloj, ¿no? Y acá te quería preguntar si jugabas en desventaja. ¿Vos crees que te conocen? Porque acá está el nivel de conocimiento. ¿A Pichetto lo conocen? ¿Salís a la calle? Después de esta noche sí. Después de esta noche sí. Después de este programa voy a ser más conocido. Fuera del círculo rojo, por supuesto. Hay una visión mía respecto a mi tarea en el Parlamento. Hace casi 30 años que estoy en el Congreso. Pero ahí no hay duda, digamos. Bueno, es una forma de conocimiento. En la calle me conocen. A veces para bien y otras veces para mal. No tengo ataque de pánico en la calle. No me pasó lo que le pasó a Caputo. A ver, ¿qué quiero decirte? Está diciendo el expresidente del Banco Central que efectivamente pasó un momento difícil con algunos ataques. Digo, si le alcanza con este tiempo, digamos, bien envalentonado, y si yo soy el mejor, se sentó acá y dijo eso. Ahora, hay un país que te tiene que conocer fuera. Una experiencia, tengo una visión del país. Tengo una mirada contraria a lo que está haciendo el gobierno en términos de gobernar para Pero vos percibís que sí te conocen, que tenés un nivel de conocimiento medio, alto, bajo. Puede ser medio, qué sé yo. Te pasa una pregunta, igualmente, lo que dice Mangel, perdón, 30 años. Eso no puedo valorar, pero hace mucho tiempo que ¿Cuánto hace que estás en el Congreso vos? Y estoy desde el año 93. Tuve 8 años como diputado y el resto 17 como senador. O sea, tenés 93. ¿En qué época entraste en 93? Junto con el gobierno de ¿Pero Menem. qué época? ¿Qué época era? Cuando llegaste. Diciembre del 93, llegué 10 de diciembre, estaba en debate la famosa Llegaste en el 93. O sea, yo, por ejemplo, debuté relatando a Boca el 20 de enero del 93. Miro para atrás y digo, no, ya tengo la carrera de un veterano, estoy para retirarme. ¿Cómo aguantás vos 30 años en el Congreso? Es una vida ahí adentro. O sea, ¿no te imaginás haciendo otra cosa? Cuando te das vuelta para el costado decís, llevo 30 años acá adentro, comiendo en el mismo lugar, con los... Escúchame, Miguel, la palabra suena fea, pero viene uno, hay que hacer lobby con la rosca de aquel, arreglar de lo político con el otro, 30 años con lo mismo. No te digo que te pongas a vender queso en Colonia Carolla, pero no te vengan a hacer otra cosa. Yo asumo la política como una actividad altamente profesional. O sea, sos un profesional de la política, ¿te gusta esto? Y no tengo una actitud vergonzante. No creo que el problema sea que, digamos, precisamente la falta de profesionalismo en muchas acciones, cuando priman las emociones, sentimientos primarios. O sea, vos te gusta esto, lo disfrutás. O sea, te gusta la política. Como te gusta a vos la comunicación. Lo mío, exactamente. Pero por eso te lo pregunté. Sí, a mí me pones a hacer una nota, yo me vuelvo loco, me encanta, estar entrevistando 48 horas. A vos te gusta esto. Exactamente. Hay otros que lo padecen. A vos te gusta, aprendiste esto, estás ahí, crecés. Lo vivo con intensidad esto y
Y lógicamente que hay una cuota de adrenalina como lo hay en algunas actividades, como por ejemplo la profesión de abogado, la actividad periodística. ¿Y el descrédito de la dirigencia política? Bueno, siempre tenés que administrar la decepción. Y siempre hay muchos más momentos de ingratos que gratos. En general hay pocos momentos felices. Pero eso también tiene que ver con tu capacidad de resistencia, de actitud frente al fracaso. Eso tiene la política. Pero eso creo que tiene que ver ese descrédito ante la sociedad con el fracaso colectivo. Con el problema fundamental de que la democracia no resolvió... De los proyectos en las últimas décadas en Argentina. La democracia no resolvió el problema económico. Este es el tema. Digamos, es un proceso en donde ha habido avances significativos en otros ámbitos, en términos de libertades. Sí, pero nunca, la verdad, no resolvimos... que te diga... Nunca mejor resumido de esa manera. La democracia no logró resolver el tema económico en Argentina. Esto es cierto. Es una gran deuda. Y dentro del tema económico pone todo, la pobreza, la inflación. Tampoco, Fernando, la dictadura. Creo que incluso el proceso de No, pero pará, no estoy, al contrario, no estoy hablando mal de... No, te quiero decir que... Porque la democracia logró resolver un montón de otros temas. Pero Argentina es un caso único, o de los pocos casos en Latinoamérica, donde las discusiones del problema económico son las discusiones de los últimos 40 años. Es decir, la inflación, el dólar, qué sé yo, el déficit fiscal. Todos los países de la región, obviamente, tienen un problema, una discusión grave, en Chile, en Perú, en Colombia y demás, respecto a la distribución del ingreso, la pobreza y demás, pero nadie discute ya el tema inflacionario. Bolivia tiene 3% de inflación anual. No, pero por eso digo, Perú tiene 2% de inflación anual. Es decir, los problemas de fondo son los problemas de siempre. Chile tiene 4% de inflación anual. Argentina es el único país, dejando de lado Venezuela siempre, porque está fuera de todo parámetro, donde se discuten los problemas básicos, elementales de la economía, para administrar después el Estado. Que no se entiende, pero, digamos, parece relativamente primitiva pensarla así, pero ayer lo hablábamos con Mariano incluso. ¿Cómo puede ser que no haya en el mundo alguien que haya solucionado lo que nos está pasando a nosotros, como para copiarlo? Nada más que para copiarlo. Porque somos nosotros. Bueno, pero tiene que estar escrito. ¿No le pasó a nadie lo que nos pasó a nosotros para saber cuál es la fórmula? Sí, no está escrito. Sí. Pasó en Israel y lo resolvieron. Lo que pasa es que no hay argentinos. No hay argentinos. Es buenísimo, Calvo, repetilo. Aparte hay otro problema. Hay otro problema. No hay argentinos. Un gorila te diría no hay peronismo. No hay argentinos. Bueno, pero ponele. Acá podemos preguntarle. Dale, Javi, repetime eso de nuevo. Pero pará, ahonda ahí. Israel atravesó un periodo hiperinflacionario muy grave, con problemas sociales importantes, y lo pudieron enderezar el barco a mano de constancia, de seriedad, de ser rigurosos con el gasto, de ser serios. En la Argentina no es posible eso. No, pero hay otro tema, que es la unión. Miguel dijo algo que a mí me parece fundamental. Si no logramos una unión de temas todos juntos y todos, como se hizo en Israel y en muchos puntos del mundo, para todos juntos tirar para el mismo lado, estamos en problemas. Sí, si nos hacen odiarnos. No podés hacer una reforma integral porque no podés en diputado. ¿Cómo haces un pacto de la Moncloa acá si nos odiamos todos? Ese es el problema. Si nos odiamos, ese es el problema. Vos tenés que encontrar la figura. España lo hizo incluso con gente que había sido, digamos, familiares que habían sido fusilados en la guerra civil. Sí. Carrillo se sentó con la derecha y con el Partido Socialista, que se ayornó, hicieron la Moncloa. Es posible, sí. Incluso los pactos se hacen con los que piensan distinto. Digamos, lo que digo que también me parece que hay que abordar los problemas de estructura que tiene la Argentina. Acá hay un pensamiento donde todo es posible. Este país puede tener educación gratuita, salud pública para Latinoamérica, puede tener un modelo de seguridad social que se lleva el 70% del gasto de seguridad social, puede tener planes, puede tener AUH, puede tener un modelo casi finlandés o sueco, y la verdad no lo podemos tener. Alcanza la guita. A ver, vos podés abordar esa temática de lo social por un tiempo determinado. Tenés que abordar esta cuestión. Cuando vos analizaste el presupuesto que mencionó recién Massimiliano,
el 65% del gasto es gasto de seguridad social en la Argentina. Sí. Vos no tenés plata para ponerle a las pymes, para poner inversión en obra pública, porque la estructura social de la Argentina, 20 millones de personas, entre jubilaciones, pensiones, planes, aguache, la estructura de la patria planera, te lleva todo. ¿Pero qué haces con esa gente que quedó fuera del sistema? Tenés que construir un modelo de crecimiento. Pero mientras tanto, Miguel, ¿qué haces? ¿Lo dejás morir? Podés plantearte un plazo. Como en cualquier país lógico, por un año, por un tiempo. Vos no podés sostener para siempre esta estructura de gasto social. ¿Pero hay una capacidad de trabajo para absorberlo, no? Mira, en Suecia, que es un estado desarrollado, el estado de bienestar culminó con la muerte de Olof Palme. A ver, lo que quiero decir que este modelo te lleva a la decadencia. Vos tenés que generar... O sea que no parece un discurso peronista igual, eso que estás diciendo. No, yo creo que hay que abordar los temas en su verdadera dimensión. No digo que no esté de acuerdo, lo que digo es... Y dar el debate. Yo no estoy diciendo que la dejes a la gente desamparada. Lo que te estoy diciendo, ¿qué modelo posible podemos tener? ¿Con qué la amparás? Claro. Si no la amparás con eso, ¿con qué la amparás? Claro. Para no dejarla desamparada. Pero esperá, te escucho con atención porque me parece interesantísimo. Tenés que poner como eje el crecimiento y el empleo. Okay. Tenés que poner como eje un modelo productivo en la Argentina, un modelo de desarrollo. Y tenés que también tener el acompañamiento de los medios de comunicación, porque la sensibilidad y las emociones también de la comunicación en la Argentina te impiden tomar medidas. Siempre el periodismo se pone al lado del más débil, siempre tiene el corazón abierto. Y las decisiones que vos tenés que tomar son de fondo, son estructurales. Y tenés que plantearte como, hay que hacer minería, hay que hacer minería. Tenés que desarrollar todas las potencialidades. Hay que hacer fracking en el petróleo, hay que hacer fracking. Entonces, viste, las discusiones son más de fondo. Hay que hacer energía nuclear, hay que hacer energía nuclear. Planteás más pragmatismo, digamos, concretamente. No, te planteo lo que son las potencias que tiene Argentina. Pero Miguel, tenés que agregar valor al producto industrial. No es sensibilidad tenés que comprender el mundo. De los medios. Este gobierno no entiende el mundo en que vivimos. No se dio cuenta que ocurrió el Brexit, que pasó lo que pasó con Trump. Seguimos pensando que el mundo es global y que podés entrar toda la porquería que viene de China y destruir todas las pymes del conurbano. Y siguen entrando todos los textiles, los chinos siguen haciendo cualquier cosa en la Argentina. Bueno, este es ¿cómo te parás? Pero ¿por qué ya más sensibilería, perdón, ¿no? de los medios cuando porque ustedes son además muy sensibles. Pero no somos... Siempre están pontificando. Bueno, pero aceptemos lo que está tremendo. Señores, disfruten este momento televisivo. Disfruten, Romy, disfrutá este momento televisivo. ¿Para qué le voy a poner en complicaciones a... No, pará que Romina iba a decir algo, dale. Para Maxi. Un segundo. Vos como jefe de la bancada del justicialismo en el gobierno anterior, ¿vos votaste la asignación universal por hijo? ¿Vos votaste las jubilaciones sin aportes previsionales? Es decir, medidas que en algún momento eran necesarias en un modelo, porque el Estado había dejado, la economía había dejado de crecer. En un modelo de expansión de la economía. Sí, un momento estábamos creciendo al 7% anual, 8%, recordá. O sea, había para repartir, eso decís vos. Por supuesto. Pero en un momento se dejó de crecer. Bueno, estoy de acuerdo. A partir del 2008 empezamos a tener problemas. Claro. Ahora, esas medidas, por ejemplo, las jubilaciones sin aporte, si vos no la votabas, igualmente cuando llegaban los 65 años, 70 años, las personas no pudieran jubilarse, porque habían trabajado el negro, el Estado, como hizo este gobierno, alguna pensión universal a la vejez, algo tendría que haber hecho. Pero es diferente. De hecho, el propio Macri es diferente. Hizo una cosa es tener una estructura, digamos, que es soporte, digamos, de lo que puede ser la beneficencia estatal, y otra cosa es tener un sistema estructurado mediante el mecanismo previsional, donde vos ajustás por vía de inflación todos los años. Esa es la movilidad previsional, esa es la otra discusión. Exactamente, es distinto. Pero bueno, vos también la votaste esa. Pero yo la voté, claro que la voté. Bueno. Lo que te quiero decir que eran momentos y circunstancias donde el país crecía y donde vos tenías inclusive algunas situaciones que tenías que resolver. Ahora bien, hoy es un problema. Hoy cuando vos analizás la estructura del gasto público tenés casi el 70% del gasto ahí, en lo que es el esquema de seguridad social, agravado por la decisión que tomó el gobierno con el tema de la reparación histórica. Un grave error, 1.9 del producto. Me inmolo yo. Yo sé, por ejemplo, después te quiero hacer una pregunta. Yo lo que estoy más diciendo es que estos temas hay que abordarlos en la discusión y en el debate. Escúchame, yo pienso, digo, bueno, lunes, martes, miércoles voy a laburar para Ucioli, para la FIP.
De verdad, salgo de mi casa, te juro por Dios, por mi vieja te lo juro. Y es así. ¿Me escuchás? Salgo de mi casa, salgo, agarro el auto, vengo, bueno, hoy laburo para Cuccioli, para los muchachos de la FIP, lunes, martes, miércoles. Hoy estoy laburando para mí. Hoy la plata que gano acá es mía. En general trabajás 10 días. Es socio mío, No, pará, es mía. Y la mía es como un taxista. Claro. Ahora, también, ¿qué querés que te diga? Por momentos decís, bueno, pero también después veo un pibe en un semáforo que me viene a pedir. Veo, el otro día pasé por un lugar, un tipo no tenía una gente que ni debería contar, pero lo cuento. Los vi ahí, ¿qué muchachos qué andan haciendo? No, estamos acá, cocinamos para un merendero, entré, le digo, ¿qué necesitan? Y fui y les compré 35 lucas una cocina, le digo, toma muchacho. Digo, ¿qué querés que te diga? La verdad, y bueno, laburo 3 días, 4 días a la semana para el Estado. Ahora, si yo no voy a laburar, y se muere de hambre esa gente. Ahora, la verdad, si usted me encuentra una solución para que yo en vez de 4 días, 3 días para el Estado, labure 1 día para el Estado, 2 días, y esa gente no se muere de hambre, yo se las acepto. La utopía del trabajo. Mientras tanto, y sacámela a mí, ¿qué querés que te diga? Miguel. ¿Cómo se explica que vengan venezolanos a la Argentina y al poco tiempo tengan trabajo? ¿Cómo se explica esto? No. Porque desde el punto de vista de que vienen extranjeros. Trabajadores. ¿Y qué pasa con los argentinos que no? Yo en esa Miguel lo banco porque es un debate que yo tuve también. Pero, entraron 300.000 venezolanos en el último tiempo y están todos laburando. ¿Puedo preguntar sin saber? Entonces, ¿Puedo preguntar sin vienen saber? y Por ahí laburan. me lo preguntan ustedes. ¿Te puede hacer un juicio laboral un venezolano? Pero no importa, No, porque decímelo. tampoco te lo puede hacer un Te lo puede argentino hacer de también. acuerdo al régimen en el que entre. Depende. Perdón. Es cierto que la contingencia laboral en la Argentina es... ¿Le haces aportes al venezolano? ¿Aportes Es previsionales? probable que haya ¿Lo flexibilización. tenés en blanco? Claro, ahí está la reforma que se necesita. Pero ahí está pero- la reforma que se necesita. Ese es el Pero tema. tenés que volver a construir una cultura ligada al trabajo. A ver, cuando vos analizás parte de la Argentina que va al sur de Cañuelas, o algunas provincias como Mendoza, son, para ponerte un ejemplo, son provincias estructuradas. La gente a la mañana se levanta y va al trabajo. La gente piensa en el trabajo. Vos tenés en el medio una Argentina del conurbano con 17 millones de personas extremadamente pobres, donde la presión y la demanda social sobre el Estado es tremenda. Digamos, vos cómo integrás a esas dos Argentinas es el desafío del crecimiento. Pero Pero, pará, Miguel, te puedo ahora preguntar, vuelvo a lo de antes. En perdón. 9 meses podés llegar a ser presidente. ¿Cómo lo haces? Con un programa económico que tiene que salir de la lógica financiera, de este modelo donde vos estás únicamente pensando en resolver la cuestión del déficit. Tenés que plantearte un modelo de crecimiento, de desarrollo. ¿Se pudo hacer en el 2001 en el marco de la crisis más tremenda? Labaña fue un buen ministro de Economía en esa etapa. Pero Miguel, te quería preguntar algo que ¿Cómo no se quiero... hizo? Con un acuerdo nacional. Duhalde planteó también un acuerdo... Una un mesa gobierno donde de estaba carácter desde la iglesia hasta parlamentario. los partidos de la oposición. Acuerdo hasta- económico-social con la iglesia participando y con toda la política acompañando ese gobierno de crisis que fue el gobierno de Duhalde. Se pudo hacer. Romy. No, que le quería preguntar porque no lo quería dejar pasar socarronamente y entiendo el tono de si es que somos almas sensibles. Algunos Sí, algunos almas somos buenas. más sensibles porque que otros, queda puede bien ser. ser bueno, porque nadie No, quiere no, ser no, malo. no. Está bueno lo que dice. Pero yo te pregunto lo Es una siguiente. cosa. ¿Pero ¿Por qué, qué? ¿Pero qué Ustedes hacemos están con todavía en la esto? televisión, tiene que ser buenos. No te creas. no lo No somos. te creas. Es no te antielectoral creas. el programa de Pichetto. Sí, ¿viste? No es antilectoral. Algunos no, piensan le otra quiero Es un cosa. debate pero le quiero de preguntar realismo algo. en la Está bien, Argentina. es lo que Bueno, pero está bien, ¿Qué pero es lo que hablemos te de aumentó el realismo. gobierno? 46% de la UH. La gente que labura tuvo un aumento del 25% en el sector Miguel, vos decís público. que somos buenos y almas sensibles. Yo te Sí. pregunto como periodistas, ¿qué hacemos? ¿Soslayamos el hecho de que 37, 41, 50, depende de quién lo mide, los chicos del país hoy, el porcentaje de los chicos de hoy son pobres? No yo lo contamos, digo no lo eso, miramos. No digo que no lo diga. Son Lo que vagos, digo porque es, entiendo que ¿sabés decís cuál que hay es gente que no quiere ir a mi matiz trabajar. diferenciado? Ahora, ¿Cómo, los chicos cómo son se vagos? resuelve? Yo ¿Los no pibes creo son que se vagos? resuelva la Argentina con el plan. Ni se resuelve tampoco con la UH. Se resuelve con un modelo Pero a vos ligado no te al trabajo, pero a vos, a la cultura ¿no te del trabajo. sensibiliza que el 50, Por 48, supuesto que me 37% de los duele, pibes me duele la sean pobres? pobreza. Yo Porque la ahí no Argentina deciden ir a trabajar, yo ¿o en no? la Argentina que conocí tenía 2% de desocupación. La de mi juventud, la de mi niñez. ¿Y qué hacemos claro que con me eso? duele. Pero es que el remedio es la diferencia que yo tengo con vos. Vos te quedás con el relato de la pobreza. Construí la ideología Pero no es del... un relato, Pará, es Romy, cierto. déjalo que te Sí, responda. sí, Déjalo que te sí. responda. A ver. La ideología del pobrismo
consolidar una estructura de pobreza permanente. Entonces todo el mundo está contento con que haya pobres. La iglesia porque el reino de los cielos va a ser de los pobres, los muchachos que manejan las cooperativas porque tienen plata para repartir. Cuanto más pobres hay sectores que también se benefician. Lo que digo es cómo salimos de este círculo de pobreza en la Argentina. ¿Cuáles son los debates que están pendientes para posibilitar de que haya un programa ligado al trabajo? El sujeto del peronismo, de mi partido, era el trabajador. Cuando Perón salió el 17 de octubre, le habló a los trabajadores, no le habló a los subsidiados desocupados, le habló a los trabajadores. El tema es el trabajo. Pero hoy cambió ese sujeto dentro del peronismo. Por supuesto. Quiero decir algo. Ustedes no se dan cuenta el altísimo nivel televisivo que están logrando en este momento con Pichetto. Colegas, gente que escribe, porque se está dando un debate que no se da habitualmente. Estamos con todo lo del día. A ver, está buenísimo esto que charlan ustedes. A ver, Miguel. Yo no la quiero ofender. No, pero no estás ofendiendo a nada. No, estamos hablando y además, por supuesto. Además, el periodismo tiene que cumplir su tarea. Miguel, pero lo que estoy diciendo. Miguel, escúchame. Sí. Nadie viene acá y nos dice con la altura con la que nos decís vos, muchachos, garpa ser bueno, garpa ser sensible. Nadie. Te lo tenemos que agradecer porque es cierto. O sea, nosotros también siempre vamos para la más fácil. Ahora, vos estás del otro lado y me decís esto. Entonces me decís que el pobrismo es una... Es una ideología. Está estructurada y está construida además, y hay sectores que se benefician con los pobres en la Argentina. Que no tienen nada que ver con el peronismo. Algunos tienen que ver, otros no. Hay movimientos que son de izquierda, algunos tienen que ver. En general se le achaca al peronismo haber construido mucho de este pobrismo. Vos no te haces cargo de eso. Yo creo que hemos tenido buenos momentos y momentos oscuros. Si vos analizás el primer gobierno de Menem, hubo un control sobre la inflación importante, hubo un periodo de estabilización, un segundo periodo realmente con graves dificultades y un proceso de retroceder en la economía. Si vos analizás el periodo de Duhalde y el de Kirchner, fueron de recuperación firme en términos del crecimiento, de la generación de empleo, de la defensa de la industria nacional. Hay momentos. No puedes hacer un balance general. Vamos a pensar una utopía. Que en 20 años se terminan los pobres en Argentina a un nivel del 2%, 3% y no hay más pobres. ¿A quién se le termina el negocio? Yo digo que a ver, es difícil que eso ocurra, tiene que haber continuidad de políticas y lógicamente siempre vas a tener un sector de pobres o de excluidos al cual el Estado tiene que ayudar. Además estamos insertos en una realidad latinoamericana, cuando vos ves otros países, los procesos de exclusión están mucho más consolidados. Y incluso la construcción del poder son de las élites. Mencionamos Chile, mencionamos algunos otros países donde la construcción política es de élite. Hablale a los jubilados, hablale a los viejos del otro lado, que son infinidad a esta hora. La reforma jubilatoria que muchos esperan y los 2,5... Bueno, a ver, Miguel, yo creo que en este momento voy a generar empatía con muchos de mi edad y un poquito más grandes. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes ayudan a los viejos para que puedan vivir y puedan comer o puedan darse un medicamento? A vos que me estás viendo del otro lado, ¿cuánto hace que ayudaste a tu vieja o a tu abuela? Un pendejo de 19, 20, 21 años que va y le... Abuelita, te dejo 300 mangos, tomá, por necesitar... Bueno, hablemos... Nadie Yo habla creo que de el los debate, viejos. Alejandro, a ver, más allá de la sensibilidad para con tus familiares o la ayuda, el debate es cómo haces un sistema de seguridad social que funcione en el tiempo y que los que aportan mañana no pierdan la posibilidad de jubilarse. Esta me parece que es la verdadera discusión de fondo en la Argentina. Y vos tenés que, digamos, definir quiénes son aportantes y quiénes no aportan. Y en el sistema, que es un sistema de reparto, se nutre de los aportes. Entonces, tu futura jubilación o la de él o de cualquiera de que está en la mesa, tiene que ver con los aportes y tiene que ver con el cuidado que el Estado hace de ese sistema, porque de lo contrario, si vos lo seguís espiralizando y agrandando y ampliando, mañana puede ser que todo huele por el aire. Lo que te quiero decir es que el cuidado de un sistema previsional lógico en donde la relación activo-pasivo funcione en la Argentina más o menos razonablemente de 5-1, 5 activos por un jubilado, hoy está extremadamente en riesgo. ¿Cómo está hoy? 1-1 y medio. Al sur 1-1.
un activo por un pasivo. Sí, o un y medio activo por un pasivo. Un y medio activo por un pasivo. Sí. ¿Hoy está así? Sí. Escuchame otra cosa. Si no hay plata del Estado en el sistema jubilatorio, no funciona. Es decir, acá el problema básico es que 1 de cada 3 trabajadores está en negro. Es decir, no aportan al sistema de seguridad social. Reforma laboral. Estoy haciendo una entrevista a un Pichetto, candidato a presidente. Me hago cargo yo lo que estoy diciendo. Reforma laboral. Otra vez escuchándote gran cantidad de gente y también círculo empresario, círculo rojo, tipos que definen. El Pichetto que está sentado acá, Miguel Pichetto, reforma laboral. ¿Se puede seguir con el régimen laboral que tiene Argentina hoy con los cambios que han hecho países vecinos como de pronto Brasil? Fíjate que no son tan significativos. Están hablando de la reforma previsional de Bolsonaro y puso 62 años la mujer, 65 años de edad el hombre. 40 años de aporte. La verdad, el sistema argentino establece 65 y 62 y además tenés la posibilidad, estando en actividad, 30 años de aporte. Pero podés quedarte 5 años más en el trabajo si tenés la opción hasta los 70. Hay una opción voluntaria. Reforma laboral. Tampoco es tan significativo. Juicio, vamos a la industria del juicio, dale. Vamos a la concreta, al juicio. Al dueño de una pyme que te está viendo y sabe que en vez de tener... reforma laboral tiene que ver con un modelo de expansión y de crecimiento en términos de la generación de empleo. Y estoy convencido que los sindicatos, los trabajadores representados en sindicatos que tienen una actitud, una mirada inteligente en función del interés colectivo, van a sentarse a discutir con el sector empresario cómo se crece y cómo se genera más empleo. Y en ese sentido puede haber reformas que hagan la competitividad. Yo no creo... ¿Así no se puede seguir? No, en un modelo de ajuste con despido. Ayer creo que suspendieron a 1.500 trabajadores en la Renault. Eso es un modelo de recesión y de ajuste. Si vos le sumás a eso una reforma laboral que vaya en detrimento de los intereses del trabajador, es todo para peor. Lo que te quiero decir, si vos cambiás la lógica y ponés en marcha un proyecto de crecimiento y de desarrollo, estoy seguro que vas a poder hacer un esquema de acuerdo económico-social con el sector empresario y trabajador para ver cómo mejorás competitividad. Pero conteniendo los derechos del trabajador. Déjame decir una cosa, porque yo te estoy escuchando... hay algunas normas que hay que modernizar. Si vos me apurás con las pymes, tienen que tener a lo mejor un sistema de despido, las pequeñas empresas, diferente al que marca hoy el 245. Que no los haga cerrar, digamos, si tienen que despedir a alguien. Que no los haga cerrar si tienen que despedir a alguien. Pará, metete de nuevo. Vos, por ejemplo, pensás que una pyme podría tener un sistema diferente de despido a una gran corporación. Puede ser un modelo parecido al de la construcción. ¿Sí? Con capitalización en el marco de la relación de empleo. O sea, que despediría de una manera. Estamos hablando de pyme. Top-Plus, una pyme de 15 empleados, despediría diferente a Coca-Cola. Pero eso es una de las reformas que es posible y que además pueden tener hasta consenso también del sector sindical. Te puedo hacer una... Te estoy no escuchando lo veo atentamente, Miguel, como un hecho dramático. Te estoy escuchando atentamente todas las definiciones últimas que estás dando, ¿no? Y anoté una que ahora te la quiero preguntar. Pero cualquier desprevenido que no te conoce y llega y empieza a ver este programa y te escucha, dice, este señor no es peronista. No, pero déjame, no te quiero ofender con esto que te estoy diciendo, pero digo, cualquiera podría decir, este señor no es peronista. ¿Está militando o estás militando en el partido equivocado o no es peronista? Dijiste, y algo que yo me quedo y lo planteo, dijiste, este gobierno le dio 46% de aumento a los planeros y le dio 25% de aumento a los que laburan. Sí, es la lógica. Kirchnerismo blanco lo llamo yo. Con una estética pero es terrible social, lo que decís, porque a nosotros que laburamos nos dan el 25% de aumento, a los planeros le dieron 46% de aumento. Bueno, es así. Pero ahora están discutiendo con los docentes en todo el país a ver... Pero vos comés, a ver. No, yo te lo entiendo, estoy tomando palabras de él, O sea, me lo trajiste vos el tema, no lo dije. ¿Pero por qué hace eso? Porque hay 4 millones de aguache. Si no estuvieran esos 4 millones de aguache, Argentina estaría incendiada. Pero no es solamente agradable la ministra. La ministra administra la crisis, no es solamente agradable. Es agradable y además tiene una actitud. Yo ya lo sé. Y le reconozco una buena gestión. Claro que es una bueno, pues si no agradable parece que es como una señorita agradable que está. De ninguna manera como un hecho negativo. Lo que digo es. No, administra, la verdad que administra bastante bien la crisis, como dice Maxi, y ha parado bastantes incendios. Y aumentó el gasto social. Sí. Aumentó. Pero porque había una necesidad. Es cierto, es una manera de contención. Lo que te quiero decir es que... Ha sido parte de la contracara del fracaso del modelo económico. Vos lo que planteás es no que no esté pasando, sino cómo la Argentina se plantea salir de ese modelo. Exactamente, exactamente. Bueno, pero... Con crecimiento. Pero está bien, pero de ese modelo salís con grandes acuerdos.
Ahora, pasaron 4 años y no hubo posibilidad de un gran acuerdo para salir de eso. El gobierno no lo quiso. Tuvo una oportunidad cuando ganó y tuvo una oportunidad también en el 2017 cuando volvió a ganar. Incluso hubo una Pero si quiso hacer una reforma y llovieron las piedras en Plaza Congreso. Eso fue una contingencia, incluso errónea. Yo creo que había otro tipo de medidas que el gobierno podía haber tomado. Creo que la reparación histórica fue un error porque aumentó el gasto notoriamente y aumentó el proceso judicial. No es que los juicios laborales bajaron, se multiplicaron. Si todos tienen razón en contra del Estado, es fácil la vía administrativa o la vía judicial. Hay que seguir haciendo juicios en la Argentina. Más temprano que tarde vos tenés un resultado en contra del Estado siempre. Lo que te quiero decir es que hubo medidas erróneas, hubo mala praxis en el gobierno también. El último año fue una contingencia dramática. ¿Hablas con Macri vos? He tenido diálogos con el presidente. ¿Hace mucho no hablas? Hace un tiempo. ¿Hablas con gente Cambiemos? Sí. Sí, claro. ¿Qué te dicen? ¿Me puedes contar un poquito acá en intimidad? Contar un poco la bueno, público. Yo tengo diálogo con el ministro del Interior. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen ellos? No he hablado recientemente. Con Frigerio hablé hace muy pocos días donde le pregunté si querían realmente tener posibilidad de ganar la elección, porque me parece que como va... ¿Se lo dijiste así en serio? Se lo dije en serio. ¿En serio? ¿No? Pues yo te conozco bastante, vos se lo decís en serio. Me dio jódame en serio. Chiste freudiano, pero se lo decís. No, le dije realmente ¿quieren ganar ustedes? Mirá, el otro día hubo un reportaje muy interesante de un sociólogo y politólogo que es una figura respetable. Fidanza dijo, parece posible, o poco probable, imposible, o poco probable que la ciudadanía pueda aguantar el rigor del ajuste tarifario y volver a votar por el gobierno. No lo dije yo, lo dijo una persona que estudia las ciencias sociales, que analiza el proceso de las encuestas. ¿Decís que por ahí quieren perder? ¿Juegan para perder? Yo no digo eso, lo que digo es que están equivocados con el impacto de las medidas que están tomando. Hoy los sectores que los llevaron al poder y al triunfo al gobierno son los que más han sufrido las políticas. O sea, Miguel, así vos le dirías, si estás charlando, le decías, muchachos, si no ganan ustedes. No, me parece que no están ganando. No, pero Pichetto sabe Pichetto que... Ellos juegan a contraponerse a... No, pero que si están tomando estas medidas en un angosto sendero que tienen marcado en el acuerdo con el fondo es porque el gobierno teme que si no transita en ese sendero ocurra lo peor, que sería una nueva crisis cambiaria, es decir, que Argentina vuelva a la situación del año pasado, que sería dramático desde el punto de vista, obviamente, de la economía y de cualquier chance y el ajuste tarifario no es el preludio de lo peor, en términos electorales. Bueno, parece un plan antielectoral, justamente. Pero ¿por qué un gobierno hace eso en la previa de una elección? Y porque cree que la alternativa es volver a tener una crisis cambiaria. Cuando todos vimos a fin de año, creo que fue el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, cuando se anunciaron los aumentos de gas, de luz y de agua, dijimos, bueno, van a ser los últimos de cara a un año donde va a haber... Lo van a planchar. Claro, lo hacen ahora para no hacerlo. Lo van a hacer ahora para evitar en el año electoral seguir aumentando. Y la dinámica sigue y además está previsto más aumento para abril. Pichetto, pero... Dale, perdón. El gobierno argumenta que tiene que hacer esto por el paquete explosivo que le dejaron con las tarifas al peronismo. Hace 3 años, Javier, que viene haciendo esto. No, está bien. 3 años sistemáticos. No, está bien. Pero porque además, insisto, según explica el gobierno, la espiral inflacionaria hace que también retroalimente estos aumentos. La disparada del dólar del año pasado es lo que generó los aumentos tarifarios de este año. Exacto. Bueno, entonces, el argumento que intenta utilizar el gobierno para la campaña electoral vinculado a los temas económicos es que el gobierno que venga, aún sea el propio Cambiemos, deja una economía con una base más sana que la que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es un argumento discursivo. La pregunta es si tasa de interés del 50% que no tienen países del África subsahariana es una economía más sana. Yo te pregunto, ¿qué pyme, qué empresa o grandes empresas están teniendo hoy procesos de... Yo no quiero tener una mirada apocalíptica. Lo que te digo es que es poco sustentable
para un trabajador que cada mes se le afecta parte del salario en términos del ajuste tarifario. Hay otras alternativas también que el gobierno puede tener. Hacer un acuerdo con las grandes empresas de servicios energéticos y ver cómo prorroga los aumentos en términos del año, cómo compensa el año que viene. Ahora, con... Bueno, para Miguel Ángel, perdón. esa alternativa requeriría un consenso político. Que hoy no hay. ¿Por qué? El consenso político de cualquiera sea el gobierno, hay un sendero en el 2020 que te aliviana el ajuste tarifario este año. Ahora, como no hay ningún sendero político ni consenso en la Argentina, bueno, el gobierno aplica todo junto en 3-4 meses. El gobierno le va a tener que aflojar ahora a la gente en las paritarias, Maximiliano. Si no lo hace, su suerte está sellada, porque octubre va a estar signado, y las primarias, y octubre van a estar signadas por lo económico. Los ejes que el presidente sostuvo en la Cámara de Diputados el 1 de marzo, corrupción, seguridad con el plan de la ministra, bajar la imputabilidad, extinción de dominio que nadie sabe qué es. La verdad, no tiene nada de seducción para la gente. Ahora, Miguel Ángel, ayúdame con esto. En términos de los que trabajan. ¿Cuántos años en tu vida política fuiste opositor y cuántos oficialistas? Digo, ¿haces alguna autocrítica? Pues también parece que parte del desprestigio de la dirigencia política es que no hacen autocrítica. Pero fue ¿cuántos años oficialista? Sí, me he equivocado. Una parte de mi vida política ha sido oficialista. La mayor parte. No sé si la mayor parte. Ha gobernado el radicalismo. Romy, me dejas en la última cortita. Fiscal, los fiscales. Procurador, ¿tenés alguna idea de qué perfil de procurador te gustaría tener a vos en una presidencia? ¿Y qué fiscales rescatás, por ejemplo? No voy a hacer nombres porque no quiero ser injusto, pero hay gente que tiene una trayectoria y una larga carrera en el Ministerio Público. Hombres que conocen, digamos, el métier y que saben indudablemente, están formados, se han formado de fiscales de primera instancia. Incluso han empezado la carrera muchas veces como empleado judicial. Yo abrevaría ahí en la búsqueda de un perfil con conocimiento profundo de la tarea del Ministerio Público. Señores, voló el programa. Yo no pensé nunca no pusiéramos un tape, nada. Una menos 10 de la mañana, ni una placa. Laburamos porque se llevó la noche. Miguel Pichetto dio una clase, en este caso, de lo que él quiere, de lo que piensa para Argentina. De esto se trata. Señores, gracias por todo. Los veo mañana, si Dios quiere. Gracias, Miguel. Es un lujo. ¿Usás redes sociales? ¿Te abriste al mundo redes? Sí, estoy en eso, Alejandro. Estás ahí. Estoy tratando. Estás bien. Bueno, quedan muchas cosas para mañana. Muchos disparadores. El laboratorio del PRO. Javier, es tuyo eso. Patentalo porque definitivamente es tuyo. Voy acá a patentarlo. Volvió a dispararse el dólar. ¿A cuánto se disparó el dólar, Maxi? 41.70. Y volvió a subir la tasa de interés. Bueno, la agenda de la Corte te quedó a vos. Si el gobierno debe temer la agenda de la Corte, problemas de inicio escolar, querido compañero Fernando Carnota. Y Rominita, vos tenías varios temas. La recusación que hizo Stornelli sobre el juez Alejo Ramos Padilla en el día de hoy. Por otro lado, la muerte de uno de los integrantes que iba a juzgar el primer juicio oral de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tazara. ¿Tazara? Tazara. No, tiene algo, perdón, ¿es algo de Chacabuco, de esa zona, ese señor? No sé. ¿Ese juez? No, porque no lo sé, yo hace más que de 20 años que está en la justicia y no solamente estaba en el tribunal que le iba a juzgar por obra pública, sino además iba a integrar, él estaba en el 2, iba a integrar el tribunal del memorándum de entendimiento con Irán. Así que la fecha hay que ver qué es lo que pasa. Pensaron que iba a estar bien, hasta habían puesto fecha, creo que 21 de mayo, para prorrogarlo y finalmente las por la operación que tenía que enfrentar. Sí, pero no creían que era tan grave porque pusieron fecha 21 de mayo. ¿Cómo se cambia ahora? Bueno, ahora hay que ver qué pasa. Le integra el cuarto, probablemente le integre el cuarto juez, ¿no? En estas horas vamos a hablar de las vacantes de Comodoro Pi. ¿Te parece? Van a estar más que encantados, Gente, de todos lados. Gracias por todo. Los veo mañana, si Dios quiere. Chau. Chau. Gracias.